Hola mis amigos, ¿cómo están? Este es un momento para andar en los caminos de Jesús y abrirle nuestro corazón, estudiar la lección, leer nuestra Biblia y profundizar nuestro estudio. Porque ¿con qué limpia el joven su camino? Con guardar su palabra. Soy Kinor Miranda. Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Tengan todos un muy bendecido día. Hoy es martes 22 de febrero y esta es la lección joven. Estamos en la semana número 9 que titula como Jesús, el sacrificio perfecto. Y la lección del día de hoy titula como la cruz y el precio del perdón. Los sacerdotes levitas, que llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, contrastaban con Jesús, quien vive para siempre y tiene un sacerdocio eterno. Aquellos ofrecían cada día y cada año regalos y sacrificios que no podían limpiar la conciencia de las personas que los llevaban. Jesús, sin embargo, se ofreció a sí mismo una sola vez, un solo sacrificio para limpiar nuestras conciencias y acabar con el pecado. El sacrificio de Jesús es superior al sacrificio de animales porque Jesús es el Hijo de Dios que cumple perfectamente la voluntad de su Padre. De hecho, de que se señale que el sacrificio de Jesús ocurrió una sola vez tiene varias implicaciones importantes. En primer lugar, el sacrificio de Jesús es perfectamente efectivo e insuperable. Los sacrificios de los sacerdotes levitas se repetían porque no eran efectivos. En segundo lugar, los diferentes tipos de sacerdocios del Antiguo Testamento encontraron su cumplimiento en la cruz. Así que Jesús no solo nos limpia del pecado, sino también nos santifica al alejar el pecado de nuestra vida. Antes de que los sacerdotes pudieran acercarse a Dios en el santuario y ministrar a favor de los otros seres humanos, tenían que purificarse y santificarse o consagrarse. El sacrificio de Jesús nos limpia y nos consagra para que nosotros podamos acercarnos a Dios con confianza y ejercer como sacerdotes al servicio del Rey. Finalmente, el sacrificio de Jesús también nutre nuestra vida espiritual, nos proporciona un ejemplo que necesitamos ver y seguir. Hebreos entonces nos invita a fijar nuestros ojos en Jesús, especialmente en los acontecimientos de la cruz y seguir su liderazgo. De hecho, de que el santuario celestial necesitaba ser purificado tiene sentido en el contexto del santuario del Antiguo Testamento. El santuario era un símbolo del gobierno de Dios, por lo tanto, la forma en que Dios lideraba con el pecado de su pueblo afectaba la percepción pública de la justicia de su gobierno. Como gobernante, Dios era el juez de su pueblo y se esperaba que fuera justo al reivindicar a los inocentes y condenar a los culpables. Así, cuando Dios perdonaba al pecador, asumía la responsabilidad judicial. El santuario, que representaba el carácter y la administración de Dios, se contaminaba. Esto explica por qué Dios carga nuestros pecados cuando nos perdona. El sistema de sacrificios del santuario israelita ilustraba esta verdad. Cuando una persona buscaba el perdón, llevaba un animal para que fuera sacrificado en su lugar, confesaba sus pecados sobre él y lo mataba. La sangre del animal se untaba sobre los cuernos del altar y se rociaba ante el velo del templo, en el primer departamento. De esta manera, el pecado se transfería simbólicamente al santuario. Dios mismo cargaba con los pecados del pueblo. En el sistema israelita, la limpieza o la expiación de los pecados se llevaba a cabo en dos fases. Durante el año, los pecadores arrepentidos traían los sacrificios al santuario, los cuales los limpiaban de sus pecados, pero transferían el pecado al santuario, es decir, a Dios mismo. A finales del año, en el día de la expiación, que era el día del juicio, Dios limpiaba el santuario, quedando así su responsabilidad judicial al transferir los pecados del santuario a Azazel, el chivo expiatorio que representaba a Satanás. Este sistema de dos fases, representado por los dos departamentos del santuario terrenal, que seguía el patrón del santuario celestial, permitía que Dios mostrara misericordia y justicia al mismo tiempo. Aquellos que confesaban sus pecados durante el año mostraban lealtad a Dios al observar un descanso solemne y afligirse durante el día de la expiación. Aquellos que no mostraban lealtad eran separados. Querido amigo, Dios, en su infinita sabiduría y en su infinita misericordia, Él pensó tanto en nosotros que decidió sacrificarse a sí mismo para que nosotros seamos salvos, y decidió recibir y contaminarse con todos nuestros pecados, de los cuales Él
de los cuales Él no los merecía, pero por amor a nosotros hizo todo esto para que nosotros seamos salvos y seamos purificados de nuestros pecados. Por eso es de que hoy debemos valorar a nuestro Señor, debemos darle las gracias y debemos santificarlo por todas las cosas que Él hace, y también de cada vez que cometamos algún pecado y de cada vez que tengamos algún error, de que podamos pedirle perdón, podamos arrepentirnos de corazón, y de esa manera, sin duda, el Señor nos perdonará. Esta fue la lección del día martes 22 de febrero y espero que podamos reflexionar ante todas estas palabras, que puedan todos tener un muy bendecido día y nos vemos hasta mañana. Chao. Esta fue la lección de jóvenes. Soy Kinor Miranda desde Catamarca, Argentina. Hasta mañana.